Bien, hoy vamos a terminar de ver la diapositiva que nos quedamos ayer. Hoy terminamos viendo el concepto de potencia eléctrica y vamos a ver resistencias equivalentes cuando están en serie y cuando están en paralelo. Primero definamos qué es potencia. ¿Qué entienden ustedes por potencia? ¿Qué vimos nosotros? Velocidad con que se realiza un trabajo. La velocidad con la que se realiza un trabajo En una distancia en una distancia. Bueno, ese es el concepto del trabajo, está implícito ahí. A ver, ¿alguien más? ¿Sí? Un tipo de fuerza que se hace con el trabajo. ¿Un tipo de fuerza? Que se hace. Ajá. Una fuerza, en realidad el trabajo mecánico es una fuerza realizada sobre un desplazamiento, una distancia. Pero aquí estamos definiendo potencia. Entonces, esa potencia es qué tan rápido nosotros efectuamos ese trabajo. Es decir, vamos a tener unidades de potencia de joules por segundo. Trabajo partido tiempo. Ahora, la potencia eléctrica también se ve como trabajo partido tiempo, y la ecuación que define la potencia eléctrica es esta que tenemos acá. La potencia es el resultante de multiplicar la corriente que exista en el circuito por la diferencia de potencial que tengamos en el circuito. Aquí nos indica que la potencia es una tasa de flujo de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que la potencia lo que nos indica es cuántos joules estamos entregándole al circuito por segundo. Ahora, la potencia la podemos ver tanto del lado de la fuerza electromotriz. Esta es la potencia que entrega la fuerza electromotriz. Es la fuerza que entrega la batería en un circuito. Pero los resistores consumen y hacen que la potencia se disipe. Y ese valor de la potencia disipada lo podemos calcular a partir de esta ecuación y sustituyendo con la ley de Ohm la corriente o el voltaje. Y eso nos va a dar como resultado: potencia es igual a I cuadrado por R, o potencia es igual al cambio, a la diferencia de potencial al cuadrado partido la resistencia. Este es el calor disipado, la potencia de ese calor disipado por una resistencia. Así es como lo calculamos. ¿Se recuerdan cuál es la definición del trabajo eléctrico? Carga por la diferencia de potencial. Ahora, el trabajo se define, la potencia se define como el trabajo partido una unidad de tiempo. Es decir, trabajo partido tiempo. Pero el trabajo es carga por delta V partido T. Ahora, esto que está acá, ¿qué es? Carga partido tiempo. Corriente. Entonces, la potencia eléctrica es igual a la corriente por la diferencia de potencial, que es la ecuación que nosotros tenemos acá. Ahora vean, si nosotros tenemos una potencia y tenemos un tiempo, nosotros podríamos calcular la energía que se entregó al sistema en una cantidad en un cierto intervalo de tiempo, porque sabemos que potencia
es igual a energía, cambio en la energía, partido tiempo. ¿Se recuerdan que el curso pasado vimos que el trabajo es igual a un cambio en la energía? Entonces, ese cambio en la energía es igual a la potencia por el tiempo. Esta es la energía que el circuito, que la batería entregó al circuito o que el circuito consumió de la batería. Esta unidad de energía puede ser en joules, pero en la práctica utilizan una que seguro ustedes la han escuchado, el kilowatt hora. ¿Sí? El kilowatt hora. ¿Quién de aquí ya paga su propia factura de electricidad? La mitad, digamos. ¿Pagas la mitad de la factura? Pero, va, ¿y quién revisa esa factura? ¿Ustedes revisan esa factura? ¿No ven cuánto consumen? ¿Cuánto es? O sea, te pueden estar poniendo una cantidad de energía más de la que consumís y no te das cuenta. Bien. Aquí esta cantidad de energía se da en kilowatt hora en la práctica, que es la multiplicación de la potencia en kilowatts por el tiempo que nosotros consumimos esa potencia. Esta energía es la que mide su contador. Entonces el contador va midiendo la energía que pasa, que ustedes están consumiendo, y es la que va leyendo, y es la que la empresa eléctrica les cobra. Vamos a hacer un ejercicio de cómo hacer ese cálculo en sus casas, cuánta energía consumen ustedes. Eso les va a servir mucho porque esto se hace cuando nosotros queremos dimensionar alguna planta. Por ejemplo, alguna planta de emergencia. Ustedes han oído, han estado cerca de cuando se va la luz y se empieza a oír un motor. Esa es una planta de emergencia. Y este cálculo lo utilizan para ver cuánta energía se requiere para sustituir la energía que no está circulando de la red porque se fue la corriente eléctrica y sustituirla por esa planta. Ese cálculo seguro lo van a hacer más adelante en sus carreras. Al igual que los capacitores, las resistencias también se pueden conectar en ciertas configuraciones. Acá vamos a ver dos de estas configuraciones, que son las configuraciones en serie y en paralelo. Vean, la configuración es la misma para capacitores que para resistores, pero el cálculo de esa resistencia equivalente es diferente para los capacitores que para los resistores. Vean acá, la resistencia en serie equivalente de estos tres que están acá es la suma de cada una de las resistencias que tiene cada uno de estos valores. Entonces, si nosotros quisiéramos sustituir estas tres resistencias por una resistencia que sea equivalente a estas tres, entonces sumamos cada uno de estos valores y ese es el valor de la resistencia equivalente. Entonces buscamos una resistencia que tenga el valor de la resistencia equivalente y lo colocamos acá. ¿De los resistores o resistencia? ¿Este es un resistor o una resistencia? Esto es un resistor y esta es la resistencia. Sí, esas son las cositas que hay que practicar. A veces uno se suele confundir, pero eso se hace con la práctica. Ahora, en paralelo, tenemos a los resistores conectados de esta forma. Si se dan cuenta, cada una de estos lados de los resistores está conectado a un mismo nodo, se le llama a esto. Y la otra terminal de cada uno de los resistores está conectado a otro nodo.
Para el cálculo de esa resistencia equivalente en paralelo, es decir, si nosotros queremos sustituir estos tres resistores por un solo resistor, tenemos que encontrar esta resistencia equivalente, que es la suma de los recíprocos de cada uno de estos valores de resistencia. Y luego a esa suma le aplicamos otra vez el recíproco por esto que está acá, para encontrar el valor de esa resistencia en paralelo. Ustedes ya habían trabajado con esto, me habían comentado, entonces acá solo lo estamos viendo para recordar. Bien, veamos un ejemplo. En este ejemplo nos piden encontrar la resistencia equivalente y la potencia que disipa este circuito que tenemos en la diapositiva. Tenemos una fuente de voltaje de 18 voltios y luego tenemos 4 resistores conectados en esta configuración que tienen varios valores que van desde 1 volt, desde 1 ohmio hasta 4 ohmios. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente, lo que tenemos que ir haciendo es reducir lo más que podamos cada vez. Es como una iteración. Entonces, nosotros vamos a dibujar primero nuestro circuito. Acá tenemos nuestro circuito. No voy a poner los valores, sino que les voy a dar el nombre de una variable. Tenemos R1, R2, R3, R4 y delta V, que es la diferencia de potencial. Entonces, lo que podemos hacer es ir viendo quién está en serie y quién está en paralelo, e ir reduciendo el circuito hasta dejar el circuito con solo una fuente de voltaje y un resistor, que ese resistor va a ser el equivalente a todo esto. Entonces, acá ¿qué podemos ver? Acá lo que podemos reducir es que R2 y R3 están en paralelo. No podemos hacer nada más. Ajá. Luego vamos a ver cómo se comporta el circuito y qué podemos reducir. Entonces, acá tenemos la diferencia de potencial. Tenemos R1 y aquí vamos a tener la resistencia equivalente 1. Esa resistencia equivalente 1 es igual a la suma de la resistencia, al recíproco de la suma de los recíprocos, es decir, 1 dividido 1 partido R2 más 1 dividido R3. Hagamos el cálculo de una vez. ¿Cuánto les da la resistencia equivalente 1? 0.75. 0.75 ohmios. Más 4 más 6. Más 4 más 2, 6. 3 ohmios, 1 ohmio, ajá. Cuando calculemos resistencias equivalentes, si esta no es una respuesta, tenemos que colocar las siguientes cifras significativas o guardar ese resultado en la calculadora, en la memoria de la calculadora. No, pero sí es exacto. Pero sí, exacto. Sí es exacto. Bien.
Ahora acá en este circuito nos damos cuenta que tenemos 3 resistores en serie. Entonces, la resistencia equivalente total es igual a la suma de los valores de las resistencias de cada uno de estos resistores. R1 más R equivalente 1 más R4. ¿Eso cuánto les da? 6.65. 75. 6.75 ohmios. Esta ya es una respuesta, entonces debemos colocarla con su cantidad de cifras significativas correspondientes. Tenemos en todos los valores 3 cifras significativas, entonces la respuesta debe estar en 3 cifras significativas, que aquí ya está en 3 cifras. Esa es la primera respuesta. Y vamos a poner como norma. Todos pongan atención, esta es una norma, es la norma de la física 1, 2, 3 y hasta la 5. Todas las respuestas las van a colocar en lapicero y encerrado en un cuadro. Sí, si alguien ya lo hace, sígalo haciendo. Si alguien no lo hace, comience a hacerlo. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Para que sea más fácil calificar su examen. ¿Qué otra cosa nos piden en este ejemplo? La potencia que disipa todo este circuito. Aquí hay 2 opciones. Una opción nosotros la podemos realizar acá. Otra opción todavía no la podemos hacer. La opción que podemos hacer es calcular la potencia utilizando este valor de resistencia. Voltaje partido resistencia, voltaje al cuadrado. Otra opción es calcular la potencia que disipa cada uno de los resistores y sumarlas. Esa es otra opción, pero necesitamos saber qué voltaje hay en cada resistor y qué corriente hay en cada resistor. Eso lo vamos a ver la otra semana, cómo calcularlo. Por ahora lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Una pregunta. ¿Cómo hubiera sido el cálculo de la resistencia total si hubiera puesto una resistencia arriba y una resistencia abajo en medio de la resistencia 3 y 2? En medio de la resistencia 3 y 2. Ajá. Si hubiera sido aquí y aquí. Lo vamos a hacer como siguiente ejemplo. Vamos a poner una aquí y otra acá. R5 y R6. Terminemos este ejemplo y luego hacemos este otro. La potencia disipada es igual a la diferencia de potencial al cuadrado partido la resistencia equivalente total. ¿Y eso les da? 48.0 watts. ¿Por qué punto cero? Porque tenemos que trabajar con 3 cifras significativas. Watts. Esta es la respuesta. Eso quiere decir que la fuente de voltaje entrega una potencia de 48 joules cada segundo. Y todo este circuito consume una potencia de 48 joules cada segundo o 48 watts. Eso es lo que significa. Y el watt es la unidad de potencia. El joule es la unidad de energía. La potencia y la energía no es lo mismo. La potencia es el flujo de energía que nosotros estamos consumiendo o entregando por cantidad de tiempo, por unidad de tiempo.
Entonces estas dos no son lo mismo, pero hay una relación que los watts son joules por segundo. Vean, podríamos encontrar la corriente de la resistencia equivalente. Pero la corriente que circula en cada uno de estos circuitos, nos falta ver un pequeño tema, que son las leyes de Kirchhoff. Ah, sí. Pero no es tan complicado que digamos. Vean, anoten eso en su cuaderno. En las resistencias en serie, el voltaje de cada uno de los resistores es diferente, pero la corriente es la misma. En las resistencias en paralelo, la diferencia de potencial es la misma, pero la corriente que circula en cada uno de los resistores es diferente. Bien, ahora hagamos acá este ejercicio propuesto. Acá nuestro compañero David nos dijo que ¿qué pasa si nosotros entre R2 y R3 colocamos un resistor tanto arriba como abajo de este circuito? ¿Qué sucede? ¿Cómo sería ahora el cálculo de la resistencia equivalente? Sí, aquí ya dijeron la respuesta, pero veamos, no vamos a hacer cálculo, solo vamos a dejar indicado cómo se hace. Primero nos damos cuenta que la resistencia 5, la 3 y la 6 están en serie. Entonces vamos a hacer acá. Y a eso le vamos a llamar resistencia equivalente 1. Entonces redibujamos el circuito. Y ahora acá vamos a tener la resistencia equivalente 1. Acá vamos a tener la resistencia 2. Abajo la resistencia 4. Y aquí arriba la resistencia 1. Esto ya es lo mismo que tenemos ahí en el ejercicio que hicimos previamente. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, nos damos cuenta que acá existe una resistencia equivalente en paralelo entre R2 y la resistencia equivalente 1. A esto le vamos a llamar resistencia equivalente 2. Redibujamos el circuito. Acá arriba vamos a tener la resistencia 1, acá la resistencia equivalente 2 y acá la resistencia 4. ¿Sí? ¿Quién tenía? ¿Por qué la suma siempre pasa a ser paralelo? ¿Cómo? La suma de la resistencia, ¿por qué siempre se pone paralelo? ¿Cómo así? ¿La suma de la resistencia? No, o sea, la suma de R5, R3 y R6, ¿por qué tiene que poner en paralelo? ¿Esa es serie? No, pero la suma. ¿Por qué es que paralelo? Ah, es que acá vamos a sustituir. Acá vamos a poner un resistor equivalente. Entonces vamos a abrir acá este circuito. Aquí. Vamos a quitar esto que está acá y lo vamos a sustituir por un resistor que sea equivalente a estos tres que están acá. Entonces este punto rojo va a estar acá y acá. Luego este ya es el circuito final, si se dan cuenta, porque acá tenemos R1, R equivalente 2 y R4 en serie para terminar de hacer nuestro circuito. Entonces vamos a tener
todo este circuito que está en serie. Y a eso le vamos a llamar la resistencia equivalente total. Así sería, solo es de hacer los cálculos para calcular cada una de estas resistencias equivalentes. Entonces acá tenemos este circuito. Si nosotros lo quisiéramos armar, tendríamos que conectar todo esto de esa forma. Entonces, al hacer una resistencia equivalente, lo que nosotros estamos haciendo es cortar este cable, y vamos a tener ese juego de resistores. Este juego de resistores yo lo puedo quitar, calculo la resistencia equivalente 1, voy a la Electronic, compro un resistor que tenga esta resistencia equivalente y luego esto lo quito, abro el resistor y coloco acá el resistor equivalente. Eso es lo que significa. Por eso se hace así. Lo mismo se hace cuando pasamos de aquí, que tenemos estos dos en paralelo. En ese caso vamos a quitar acá, quitamos esos dos resistores, conseguimos el paralelo y lo conectamos acá. Por eso es que luego quedan en serie. Bien, aquí tenemos una habitación toda rara. Solo tiene una tele y un radio. Y un bombillo. Tienes una celda entonces. Ya. Y no tiene puerta. Lo metieron por la ventana y la sellaron. Y ahí están cargando ese celular que está ahí. Bien. Cada uno de los aparatos que nosotros tenemos en nuestra casa consume cierta potencia. Esa potencia nosotros la podemos ver viendo debajo del aparato o a la par, que tiene una ficha de datos técnicos. Todos los aparatos tienen una potencia. Saquen su celular y me lo dan. Todos los celulares en su batería tienen, bueno, algunos no lo van a poder ver, pero no dice atrás, debería de decir, no. Dice qué voltaje tiene la batería, a veces dice la corriente, en el caso de este celular dice la energía que puede entregar, dice 4.44 watts hora. Esa es la energía máxima que esta batería puede entregar al celular. Cada aparato va a tener una serie de datos de esa naturaleza. Un radio podría estar consumiendo aproximadamente unos, pongámosle unos, ¿qué les parece? Unos 30 watts, un radio pequeño. 30 watts del radio.
Una televisión podría estar consumiendo aproximadamente unos 80 watts. Ahora, con la luz hay algunas consideraciones. El bombillo tradicional, incandescente, esos llegan a consumir hasta unos 175 a 200 watts. Luego, la siguiente tecnología que le sucedió fue la de esos tubitos, como la de acá. ¿Cómo se llama esa? De neón. Sí, los focos ahorradores, esos, que parecen panal de abeja. Esos ya llegan a consumir de 20, 30 watts. Y ahora hay una nueva tecnología que es la tecnología LED, que esas llegan a consumir 5 o 10 watts o 7 watts. Digamos que esta bombilla es de 10 watts. Ahora, el celular, el cargador de ese celular podría estar consumiendo aproximadamente 5 a 10 watts. Pongámosle unos 7 watts. La puerta es eléctrica. Foco. Bien, ahora acá podemos ver cuánta potencia tenemos instalada en nuestra casa. O sea, cuál es lo máximo que vamos a requerir de la red en cuanto a potencia. Sumemos todo esto. 127 watts. Eso es lo que podrían estar consumiendo. Por ejemplo, en su habitación ustedes comúnmente tendrían estos aparatos. Más el Wii y el PlayStation. Sí, entonces, pongan atención. Esto es lo máximo de energía por segundo que nosotros podríamos consumir. Pero ahora, ¿cómo sabemos cuánta energía vamos a consumir? ¿Sí? Digamos, si el cargador está conectado, aunque no esté conectado, se aún así gasta. Sí, sí. Gasta menos, digamos, de los 7, por decirlo así. Gasta menos, pero gasta algo. Sí, eso lo vamos a ver cuando veamos los transformadores. Lo que estamos haciendo ahí es alimentando el campo magnético del transformador. Aunque no lo usemos, siempre lo vamos a alimentar. Eso es lo que va a consumir. Por eso es que, aunque no estemos cargando algo, dejamos conectado algún cargador y se tiende a calentarse, porque está consumiendo energía. Ahora, para calcular la energía que nosotros estamos consumiendo, pongamos en un día, tenemos que ver cuánto tiempo nosotros utilizamos cada uno de estos aparatos. Supongamos que el radio se enciende de 5:30 a 6:30 cuando ustedes se levantan. Entonces el radio se enciende por 1 hora. La tele, ustedes la van a ver unas 12 horas. Pongamos menos, pongamos unas 5 horas. Sí, porque tienen que estudiar, ¿va? 5 horas. El foco, ¿cuánto tiempo tienen ustedes encendido el foco de su habitación aproximadamente? Toda la noche, ¿les da miedo? Unas 5 horas, 4 horas, por ahí. Y el celular lo están cargando siempre. ¿Quién es el dueño de ese celular? Sí, siempre lo está cargando. ¿Cuántas horas? Aproximadamente unas 12 horas. Ahora, para ver cuánta energía estamos consumiendo, hay que sumar la energía de cada uno de los aparatos. ¿Cómo calculamos la energía? Energía es igual a potencia por tiempo.
Entonces, la energía del radio es igual a la potencia que consume el radio por el tiempo que nosotros utilizamos el radio. En este caso son 30 watts por una hora. Son 30 watts hora. Sí, aquí hay una consideración. En el sistema internacional trabajamos con segundo, pero en la práctica se utiliza la notación de watt hora. O sea, ese es un asterisco que hay que poner al sistema internacional. La energía en la práctica nosotros la medimos en watt hora. Sí la podríamos pasar a joules, es decir, estas horas las pasamos a segundos y encontramos cuántos joules estamos consumiendo en ese radio. Ahora, la energía de la tele son 400 watts hora. La energía del foco son 40 watts hora y la energía del celular 84 watts hora. Ahora hagan esa suma y cuánto les da en energía. 574. No, tiene que ser más de 100. Aquí tenemos 400. En este caso serían como en nuestra casa nos cobran por kilowatt hora, entonces son 0.55 kilowatts hora. Sí, aquí si estuviéramos usando el criterio de las cifras tendríamos que ver las cifras de cada uno de estos valores. En este caso serían 0.6 kilowatts hora, porque la hora es la que tiene menos cifras significativas, solo tiene una. Entonces esto nos queda 0.6 kilowatts hora. Eso es lo que ustedes consumen en energía en un día que ustedes estén en su cuarto. Ahora, eso si lo multiplican por 30 es lo que ustedes van a consumir en el mes y es lo que les cobra la empresa eléctrica. ¿Cuánto cobran por kilovatio hora? El precio ahorita está como por 1.60 y algo el kilowatt hora. Entonces, si gasto eso, si mi mamá me dice que apague la luz, no es interesante. Si dejas encendido el microondas durante una hora. Sí, y luego ahí es donde viene el tema de la eficiencia energética y el ahorro. Hay que ver, por ejemplo, si aquí ponemos un foco de 100 watts, aquí nos van a dar 400 watts. Es decir, a este valor hay que sumarle 400. Solo por el hecho de acá tener un foco, ajá, que va a estar encendido la misma cantidad de tiempo que este que está acá, porque la luz siempre la vamos a necesitar. Vean, lo que van a investigar como tarea, esta la vamos a dejar para el día lunes. Va a ser a mano. La van a traer en una hoja y van a investigar estos 4 temas. 1 watt hora, ¿cuántos joules son? Porque ambos son unidades de energía. Entonces, sí hay una relación entre watts hora y joules. Van a investigar qué es un electrón voltio. ¿Qué es un electrón voltio? Y van a investigar 2 temas que son operaciones entre vectores. ¿Se recuerdan que hemos sumado vectores, restado,
pero multiplicado a vectores, la multiplicación de vectores no la hemos realizado. Esa la vamos a necesitar ya para cuando empecemos a ver magnetismo. Ahí vamos a ver algunas leyes en donde el producto cruz y el producto punto nos van a ayudar. Entonces, investiguen sobre el producto cruz, cómo se calcula el producto cruz de dos vectores. Investiguen el producto punto y cómo se calcula el producto punto de dos vectores.